Vamos a concluir esta tercera parte refiriéndonos a la visión del paisaje. Hemos hablado ya de diferentes atributos del paisaje, vamos a verlo. Y aquí tendríamos que tener como punto de partida dos elementos. Ya hablamos de inteligencia racional, ya hablamos de inteligencia emocional, pero el ser humano percibe el paisaje a través de un proceso pues, psicológico, finalmente, en el proceso de percepción, asocia lo que ve con lo que sabe. Hay procesos perceptuales como la percepción selectiva, o sea, vemos las cosas de cierta manera, ¿no? Como cuando tú compras un coche de una cierta marca en una familia, es bastante frecuente que de pronto veas en la calle muchos coches de la misma marca. ¿Por qué? Porque estás más atento, eso se llama percepción selectiva. Hay otro proceso que se llama retención selectiva, que es que nos acordamos de ciertas cosas, pero no de todas las cosas. Y finalmente hay otro último proceso que se llama distorsión selectiva. Todo esto es percepción. La distorsión selectiva tiene que ver con cómo modificamos la información en nuestra mente en función de un proceso que discrimina una parte de la información y se queda solamente con un componente. Si alguna vez has jugado teléfono descompuesto, pues puedes ir viendo cómo se va distorsionando la información conforme va pasando de una persona a otra persona. Por un lado, entonces, tendríamos la percepción y por otro lado la interpretación. Una persona que está ante una selva tiene una limitada información y probablemente no pueda asimilar, descubrir el valor, la belleza, por qué esa selva es tan singular o por qué no lo es, si no es que alguien le da una interpretación a la selva, decodifica lo que esa selva significa, le dice cuál es el tipo de animales, cuál es el tipo de vegetales, cuáles son las condiciones, y se lleva a cabo un proceso de interpretación. Abundando sobre temas de paisaje, hablemos ahora de las propiedades del paisaje. Estamos hablando nuevamente del paisaje natural. En primer punto, pues la diversidad. O sea, qué tan variado puede ser el paisaje, qué tantas especies existen, qué tan variada es la topografía, y ese le da ciertos caracteres de singularidad. La segunda propiedad que destacaremos es la repetición, ¿no? Si hay muchos árboles uno tras otro, y esa repetición tiene, digamos, dos dimensiones. Puede volverse el telón de fondo. Imagínate un bosque con muchos árboles, acaba siendo algo muy homogéneo, y eso puede estar en el fondo del paisaje, y en un primer plano puedes tener otros elementos, ¿no? La unidad se refiere, digamos, a la composición estética, que cómo se van acomodando los diferentes elementos para que te den un algo agradable, ¿no? De pronto hay cosas que tú dices, esto como que aquí no va, pues entonces es una cosa que no tiene unidad. Y finalmente, pues los cambios que pueda tener, por ejemplo, por razones climatológicas. Te pongo ejemplos sobre diversidad. Nuevamente nuestra fotografía de la selva lacandona, en donde ves elementos topográficos. No es lo mismo ver todo en un escenario plano. Si tú piensas en las playas en Cancún, pues esas son muy bonitas, pero tienden a ser muy parecidas porque son planas. En cambio, del lado del Pacífico hay una variedad entre la playa propiamente, el acantilado, pues porque es la naturaleza de esa parte del litoral. Aquí tenemos, además de la topografía, pues la presencia del río, que podría tener pequeños arroyos, que podría tener una parte muy ancha. En cierta época del año podría ser con una creciente, podría tener rápidos, etcétera, y podrías ver también la presencia de la fauna, ya sean aves, ya sean animales terrestres, animales acuáticos, ¿no? Aquí es claramente un ejemplo de esa repetición. Los elementos se duplican, se presentan, y es muy frecuente esto en el mundo vegetal. Y finalmente, lo que me refería yo, la composición. Aquí hay tres elementos muy claros, o cuatro. Un promontorio
del lado superior derecho, una gran roca esa, inaccesible para subir a ella por el ser humano, pero que te da una visión muy bonita. Tienes en el primer plano sobre la playa una formación rocosa también, pero pues de muy baja altura, y luego tienes el mar propiamente hacia el lado izquierdo, y adentro del mar también algunas presencias rocosas. Incluso del lado derecho al fondo pues parece continuar el paisaje terrestre. Bueno, tienes entonces conformada una unidad que hace muy agradable la visión del paisaje. Y finalmente el cambio, te decía y lo repito, bueno, pues este paisaje que vemos es muy diferente según la hora del día, según la época del año. Para ir concluyendo, hablemos brevemente de dos temas más. Uno son los componentes sensoriales de las imágenes del paisaje natural. Aquí tenemos 8 grupos, muy sencillo, simplemente tomarlos en consideración. Por una parte, las formas, cómo es que se van presentando formas geométricas, por ejemplo, en el paisaje. Si el paisaje presenta rasgos olfativos, para concluir vamos a ver dos temas más. Primero, lo que tiene que ver con los componentes sensoriales de las imágenes del paisaje natural. En primer término, hay que considerar que hay 8 grupos, y en estos grupos de componentes tenemos las formas. Es común que en la naturaleza se presenten formas geométricas. Segundo, los aromas, los olores. ¿Se percibe algún tipo de manifestación olfativa en la naturaleza? Piensa un poco. Bosque huele a bosque, por ejemplo, ¿no? Depende de la hora, puede ser que varíe esa sensación olfativa. Los colores, de pronto pensaremos, bueno, pues un bosque, una selva son siempre verdes. Pues no, o sea, sí, pero hay diferentes tipos de verdes, diferentes tonalidades. La luz es el elemento básico, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que más tenemos que cuidar, porque depende de la hora del día, es el tipo de iluminación. Por ejemplo, recuerda siempre que cuando se hace un tema fotográfico, una filmación, se escoge invariablemente o las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, porque es como mejor se ven los objetos. La textura que pudiera tener el paisaje natural, los sonidos. Es fantástico estar en una noche en la selva, por ejemplo, y oír cómo suena esa selva en la noche. La temperatura y la atmósfera, ¿no? Cerramos el tema hablando un poco de la visualización del paisaje. Y aquí vamos a ver 3 posibilidades que estarían en juego cuando estamos haciendo la planificación física. Primero, un paisaje abierto con visuales cercanas. Segundo, un paisaje abierto pero con visuales panorámicas. Y tercero, visuales cerradas. Tomé 3 imágenes del texto de Bouillon para poder ejemplificar más fácilmente. Primero, el paisaje abierto con visuales cercanas. Imagínate que estamos situados en el vértice donde convergen todas estas líneas, y a partir de ahí es que ese turista ve el panorama. Está muy cerca de las montañas que están del lado izquierdo, y por eso decimos que siendo un paisaje abierto, tienes una serie de formaciones que estarías viendo cercanas. Un segundo ejemplo es el paisaje abierto con campos visuales panorámicos. Aquí no hay esa conformación cercana, todo es completamente abierto hacia el fondo. Y por último, al revés, un paisaje cerrado, donde las formas que observamos en la naturaleza se presentan a una corta distancia. Con esto concluimos este tema 4.6, y nos queda solamente un tema pendiente, el 4.7, que tiene que ver con el entorno urbano. Nos estamos viendo.